Sean todos muy bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos. Les damos la bienvenida más cordial como Ventana Cultural UMAG de la Universidad de Magallanes, transmitiendo desde Punta Arenas, Chile. Tengo el placer de presentar el conversatorio Huella y Presencia CERNAM, Experiencias y Sentires. Antes de presentar a nuestros invitadas e invitados, quiero ofrecerles un contexto en el cual se va a desarrollar esta conversación y cómo surgió la idea de realizarla. Sin duda que estamos viviendo tiempos muy especiales y difíciles, producto de una pandemia, la más grave que ha sufrido el planeta en los últimos 100 años y que ciertamente ha afectado hasta el último rincón del mundo, hasta Magallanes. Sin duda, este hecho ha dejado en un segundo plano algo que se pretendía conmemorar con bastante mayor intensidad. Estamos hablando de los 500 años de el paso de la expedición de Hernando de Magallanes por el estrecho que hoy lleva su apellido. Sin duda que estamos hablando de un hecho muy importante y capital en la historia mundial en términos de exploración, de imagen de mundo y de conectividad. Pero también es preciso eh, examinar desde otros ángulos los efectos que esto tuvo, tanto a nivel de mundo como en nuestra propia región. ¿Mm? Eh, no solamente se trató de una expedición de exploración o con un propósito comercial, sino que también fue la avanzada y el fundamento final de un proyecto de expansión imperial y colonizadora. No en vano todos los puntos por los cuales pasó esta expedición terminaron transformándose en colonias de alguna potencia europea. Eh, en el caso de nuestra región, eh, los efectos se sintieron sobre todo a posteriori cuando la civilización occidental llega a la isla que Hernando de Magallanes bautizó como Tierra de los Fuegos. Estamos hablando de un lugar que fue conocido por sus habitantes durante 10.000 años como Caruquinca, ¿m? Específicamente por el pueblo Selknam, que tengo entendido su autodenominación significa clan de la rama separada. El pueblo Selknam dividió su territorio en Harwen, en territorios de caza, y convivió armónicamente con la naturaleza durante milenios, hasta que llega con una extrema agresividad la civilización y la industria ganadera. Eh, Esta desata una feroz persecución contra un pueblo que directamente les perjudicaba como competencia al espacio, digamos, por el tema de la ganadería. Eh, es así como el pueblo Selknam es objeto de algo que a todas luces hoy es considerado un etnocidio, o genocidio, si lo quieren llamar así. Eh, durante mucho tiempo se oficializó la idea de que el pueblo Selknam estaba desaparecido o extinto. Eh, pero durante las últimas décadas, los descendientes de los supervivientes de este etnocidio han sacado la voz, se han organizado, están trabajando en la recuperación de lo que queda de su cultura y hoy han alzado la voz también en Chile. Eh, yo quiero presentarles a continuación y los invito a todos a hacerse presentes acá, a los hermanos José Vázquez Chogue y Héctor Vázquez Chogue, ambos nietos de Selknam. Ellos nos van a contar cómo es que ellos han tomado conciencia de la situación especial en la que ellos están, ¿ah? El ser depositarios de una historia de sobrevivencia y de autoconciencia,
quiero también dejarles con José Alonso Marchante, historiador español, que está muy ligado a la Patagonia por sus dos libros, Menéndez, Rey de la Patagonia, y el último, publicado hace muy poco, Selknam, Genocidio y Resistencia, y con la artista visual chilena Yami Galás, ¿ah? Quien ha hecho del tema que vamos a tratar hoy uno digamos, de sus vértices fundamentales de su trabajo. Yo quisiera partir con José y con Héctor. Primero, diciéndoles que estamos muy agradecidos como Dirección de Extensión UMAG que hayan accedido a brindarnos su testimonio. Decirles también de que esto va a constituir una sorpresa para muchas personas, sobre todo acá en Magallanes, porque ha habido, digamos, un discurso oficial de corte extincionista, en donde eh, ha habido, digamos, una mentalidad bastante esquemática o rígida acerca de qué es pertenecer a un pueblo indígena y qué no. ¿Mm? La historia de ustedes de alguna manera un poco desafía esa preconcepción. ¿Ah? Así que José y Héctor, por favor, yo les cedo la palabra y por favor partamos un poco narrando cuál es el origen de ustedes como familia. ¿Ah? Adelante. Su micrófono, por favor. ¿Ahora? Gracias, Rafael. Bueno, un saludo a todos los amigos y amigas que están conectados a través de este conversatorio y de la Universidad de Magallanes, pero especialmente a toda la Patagonia chilena. Bueno, nosotros somos una familia muy grande. La componemos actualmente más de 55 entre hijos, nietos, bisnietos y tataranietos que provienen de esta familia que formó nuestro abuelo, con nuestra abuela Margarita, y actualmente con una de sus únicas hijas que es sobreviviente, que vive con nosotros, que es nuestra madre, Orfa, y estamos en muchos lados. Me refiero a que algunos vivimos en Santiago, Rancagua, en Arica, en Antofagasta, en Estados Unidos, así que somos una familia que estamos muy disgregados y lejos de... Disculpa. Lejos de Tierra del Fuego, después de que durante muchos años nosotros no sabíamos la vinculación que teníamos, llegar a investigar y saber que después de más de 30, 35 años, con información que nos aportaron algunas personas, hermanos de la comunidad, saber que nuestro abuelo era un Selknam. Y ha sido un proceso fuerte porque no sabíamos al gran hombre que teníamos a nuestro lado. ¿Podemos examinar algunas fotos para que ustedes nos vayan comentando? Sí, gracias. Bueno, mi abuelo, después en esta investigación y buscando a través de muchos textos, información y estudios, no sabíamos cómo había sido él cuando chico. Y llegamos a un investigador, un antropólogo francés, que a través de una metodología de reconocimiento facial y unos programas que él tiene, nos ayudó en esta búsqueda, y a través de estos estudios con fotos actuales de nuestra familia y algunas fotos que teníamos de nuestro abuelo de 19 años y 20 años, él pudo determinar con este trabajo que ese niño que ustedes ven ahí, en algunos textos sale reconocido como el niño sonriente, es nuestro abuelo. Y él está en el Museo Mayorino Bayotelo en una de sus muestras, para que todos los magallánicos sepan que ese niño fue uno de los sobrevivientes de Isla Dawson. Y ese es Carmelo Chogue.
nuestro abuelo. En esa foto, bueno, en el mes de febrero de este año, pude viajar con mi hija y hacer un recorrido por la Patagonia chilena y Argentina en búsqueda de esas raíces, de sentir la tierra de mi abuelo, de saber que era Porvenir. En su certificado de nacimiento dice que él nació en Porvenir, en una localidad que muy cercana ahí a Porvenir. Y fueron emociones enormes. Ahí mi abuelo está a los 84 años, sufrió una trombosis y él quedó en cama. A los pocos meses de esta foto él falleció y nosotros lo pudimos disfrutar. No, es muy diferente a lo que otras familias dicen que también tuvieron a sus abuelos, abuelas, pero ellos no los conocieron muy bien porque eran niños. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder vivir, compartir, sentir, ser felices, pasar tristeza con él hasta edad más adulta. Así que para nosotros, Carmelo, que está ahí, es un orgullo dentro de nuestra familia. Esa foto, bueno, como mucho se señala en la historia de lo que sufrieron algunos de los sobrevivientes, como fue la separación familiar, la adopción. Mi abuelo fue adoptado por una familia que mi madre, ella decía que él le había contado que habían sido unos alemanes que lo habían adoptado y después lo mandaron a trabajar a las salitreras en el norte. Y dentro de haber estado un poco entre los 15 y 18 años en el norte, en esta salitrera, a los 19 años, él ingresa a hacer el servicio militar en un regimiento de artillería cerca de la localidad de Iquique, y esa foto es de su paso haciendo servicio militar en el ejército de Chile. Una vez que termina él el servicio militar, estuvo también en Carabineros de Chile, en una comisaría que hay en la comuna de María Elena. Él estuvo 3 años aproximadamente en Carabineros, en los albores de lo que es ahora la institución de Carabineros de Chile, en los conocidos regimientos de policías rurales. En esa foto que está anteriormente, ahí estamos con mi abuelo Carmelo, mi abuelita Margarita y algunos de mis hermanos en una casa en San Miguel. Ahí yo me veo bien pálido, de pie como niño, y algunas de mis hermanas. Ahí está Monsi, que ella vive en Estados Unidos. Raquel vive en Rancagua. El que está Mario está detrás de ese niño que está sosteniendo los brazos. Ese niño es mi hermano Juan Carlos, que también vive en Estados Unidos. Y quien está tomando la foto es mi hermana mayor Pilar, que no pudo salir en ese retrato. Bueno, esa foto es una costumbre dentro de mi familia. Siempre mis hermanos, sobrinos, nietos, que cuando vienen a la casa a visitar a mi madre, a celebrar algún cumpleaños o cualquier otra actividad familiar, siempre se sacan fotos la familia en esa escalera. Y ahí hay algunos de mis sobrinos que nos estuvieron visitando para el Día de la Madre, justo aquí, con algunos sobrinos que veo que son de Casablanca, del norte, de acá de Santiago. Es parte de nuestra familia, los que están ahí. Bueno, esta foto es parte del proceso que nosotros, una vez que pudimos saber de quién era Carmelo Chogue y de que él era un hombre Selknam, llegamos a la comunidad Covadonga Gaona. Y ahí es una de las fotos de las primeras visitas que hicimos luchando, dando a conocer nuestra voz como pueblo Selknam en el Congreso Nacional de Chile en Valparaíso. Fue esa es lo que tiene la diputada Claudia Miss al centro de la foto con un documento
es el ingreso del proyecto de ley para que sea el pueblo Selknam incorporado en la ley indígena como el 10º pueblo reconocido. Y hay algunos integrantes de nuestra familia, tenemos el asesor legal que nos está ayudando en este camino, también está la diputada Nullado, y gracias a ese trabajo que viene de mucho aliento, de muchos años, y que en el último año y medio o casi 2 años, con muchas reuniones con todos los partidos políticos, fue un trabajo transversal bastante fuerte, pero que fuimos muy bien recibidos por todas las bancadas políticas, por todas. Pudimos tener hace muy pocos meses la aprobación por la Cámara de Diputados para que el pueblo Selknam sea reconocido como el 10º pueblo originario, y eso nos llena de mucho orgullo. Pero es la primera batalla, porque todavía nos falta ahora trabajar con este proyecto en la Cámara de Senado para que, una vez siendo este proyecto aprobado, el Estado de Chile lo apruebe y lo promulgue como ley de la República y seamos reconocidos como un pueblo vivo, que siempre hemos estado vivos, a pesar de que en los textos de historia dice que estamos extinguidos, pero no es así. Hoy ustedes están al frente de 2 hombres Selknam, y con eso podemos demostrar que hubieron sobrevivientes y formaron familia. Mi hermano José, en una de sus intervenciones, cuando en las visitas que hicimos al Congreso, con su, con su tari Coche. y su coche, sí, que es un trozo de cuero de guanaco que se usaba en la frente. Ahí está mi abuelo Carmelo junto a mi abuela en una actividad familiar, en un casamiento. Así. Bueno, dentro de los nietos, los que tienen un mayor parecido a mi abuelo, dentro de cuando él era niño y lo que ha ido pasando en nuestra adultez, soy yo y Héctor, en la fotografía, que fueron también las que se fueron ocupando en el estudio de reconocimiento facial por el antropólogo Jeremy Desmar, de Francia, Danesman. Y bueno, ahí me encuentro yo en la escalera, la foto típica familiar de todos nosotros como hermanos, de los 7 hermanos. Faltan los que se encuentran en Estados Unidos. Me encuentro yo con mi hermano mayor Mario, yo, José Luis, Héctor, Angélica, Pilar y mi madre arriba. Esta es una foto de un recuerdo de cuando celebramos los cumpleaños o el Día del Padre. Generalmente buscamos un lugar para compartir con nuestros papás, con nuestra mamá y en familia. Y ahí están muchos de los nietos y bisnietos de Carmelo. Y ahí está nuestra reina madre, Orfa, con fotografías en su mano de distintas épocas de mi abuelo, cuando él estuvo en el ejército, cuando estuvo en Carabineros, cuando estuvo trabajando en la ETC, en la empresa de transportes de Chile, como en los trolebuses, y la otra fotografía sale junto a toda la familia. Y esa fotografía la quisimos guardar de recuerdo especial con mi madre por su avanzada edad ya que está teniendo, entonces estamos atesorando muchos recuerdos con lo que es su taria en su cara, con un collar que fue regalado por una hermana Chelnan, y una foto que estamos apreciando mucho de tenerla junto a nosotros hoy en día. Héctor, José Luis, tras un poco hacer recuerdo familiar, yo quisiera consultarles sobre lo siguiente. ¿Cómo ustedes abordan el hecho de la descendencia y la pertenencia a un pueblo? Como comentábamos hace algún momento entre nosotros, en general la etnología o la antropología suele tener, digamos, criterios bastante
específicos y delimitados acerca de quién pertenece o no a un pueblo originario. Últimamente, digamos, se han incorporado puntos de vista, digamos, un poco más flexibles o distintos. ¿Cómo es el sentirse Selknam fuera del territorio original, sin hablar, digamos, plenamente el idioma, pero sí teniendo acceso a información que alcanzó a ser rescatada? ¿Ustedes se sienten en un proceso de recuperación de identidad o de reconstrucción de una cultura? ¿Han tomado contacto, por ejemplo, con la comunidad Rafaela Easton de Tierra del Fuego, Argentina? Cuéntenos un poquito, por favor. Sí, correcto. Bueno, ha sido varios procesos un poco diferentes. Primero un proceso familiar, después de haber investigado, como te decía, desde el año 84, que estábamos en este proceso. En el año 84 no había internet, no había muchos trabajos donde uno acceder para saber de dónde venía nuestro abuelo, porque él algunas cosas se las contó a algunos de mis hermanos, no a todos, siempre fue muy reservado. Por lo general le transmitió algunas vivencias de él de niño, cosas que él sufrió a mis hermanos mayores. Nosotros éramos más niños, entonces no nos dábamos cuenta de ello. Y en este proceso de investigación y después de encontrarnos con esta sorpresa, específicamente cuando nosotros llegamos a la comunidad Covadonga Gaona a través de una actividad en el Centro Cultural en la Municipalidad de Providencia, nosotros íbamos solamente con unos documentos de mi abuelo, certificado de nacimiento, buscando a alguien que nos ayudara para saber si nuestro abuelo era Selknam o no, porque muchos de nosotros, mis hermanos, teníamos alguna opinión diferente. Yo pensaba que a lo mejor mi abuelo era Cahuéscar. Mi hermano José, él decía, no, a lo mejor mi abuelo era Selknam. Entonces, a la falta de información de hace mucho tiempo, y ahora uno googlea y encuentra mucha información, libros, y me dediqué a buscar muchos libros de trabajos de antropólogos, Gusín, de Ana Chapman, de José Luis Alonso también, de Martinic, del Museo Maggiorino, mucha información. Y dentro de la comunidad me entregaron algunos archivos que solamente se les pasa a profesiones como antropólogos para sus trabajos de investigación. Y después de haber estado en un día más de 9 horas aproximadamente buscando registro por registro, estos registros son de los curas salesianos de la misión de Isla Dawson, de la misión San Rafael. Y por decirte, si eran 200 hojas, me dediqué a revisar una por una para ver si nuestro abuelo estaba ahí o alguno de sus familiares. Y ya iba en la penúltima hoja, estaba muy desanimado porque no había encontrado nada. Y cuando estoy llegando al libro donde salen los nacimientos de niños Selknam, porque hay unos que son los bautizos, los matrimonios y las defunciones, y estoy llegando a los nacimientos y me encuentro con la sorpresa, encuentro el nombre de nuestro abuelo y de su madre, Carmen Flaca. Ese día casi me dio un paro, mi hija justo venía llegando, yo me sentía muy mal, y ella empezó a llamar a sus amigos para que se movieran para llevarme al hospital. Fue un impacto muy fuerte, una emoción enorme. Y después, siendo las 5 de la mañana, empecé a llamar a mis hermanos de Arica, de Estados Unidos, para informarles lo que había encontrado. Entonces, el proceso familiar de una investigación de muchos años, nos encontramos con que fueron emociones demasiado fuertes, sentimientos encontrados. Yo también tenía un sentimiento de culpa de por qué en tantos años no haber hecho algo más para saber y haber investigado quién era nuestro abuelo y decírselo a mi familia, a mi madre. Entonces fue un proceso en ese sentido, como te digo, de largo aliento. Y se nos cruzaron, creo que las personas exactas y empezamos a recibir mucha ayuda. Dentro de este proceso, una vez que ya llegué a esta información, y en mi viaje que realicé a fines de febrero y principio de marzo, me fui
por 6 días a Isla de Tierra del Fuego. Estuve 3 días donde recorrí un poco Timauque, Porvenir, me fui al Parque Caruquinca, me quise conectar con la tierra. A veces puede sonar un poco ridículo. En muchos de los lugares que recorrí, en la carretera, en la plaza ahí de Porvenir, me iba llevando un poquito de tierra y la fui juntando en un frasco. Deben haber sido como 2 kilos de tierra, hojas secas, para tener y regalarle a cada uno de mis hermanos un recuerdo de la tierra de nuestro abuelo. Abracé árboles que habían para conectarme con nuestros ancestros, con nuestra cosmovisión. Y después de esos 3 días que hice algunos recorridos, sin avisarle a nadie tampoco, me fui hacia el lado argentino, a Río Grande, como les señalaba, después de que nosotros sabíamos que nuestro abuelo había contado que él tenía unos hermanos que habían sido separados y se habían ido hacia el lado argentino. ¿Y cómo llegué a esa conclusión? Un poco. Mi madre, dentro de su memoria y con un Alzheimer un poco avanzado, ella nos contó que el abuelo, su papá, siempre le decía que él tenía que cruzar un río grande para ir a ver a sus hermanos. Existe el Río Grande como río y también la localidad de Río Grande en el lado argentino. Entonces eso me fue haciendo sentido y empecé a averiguar y llegué y tomé contacto con algunas personas que son de la comunidad indígena de Rafaela Easton. Y en mi paso por venir, después crucé hacia el lado argentino y me contacté con ellos, me reuní en sus casas y empecé a conversar un poco de la investigación que estábamos nosotros. También ellos me dieron algunos antecedentes para investigar esto y también fui hacia el lado de Ushuaia también para reunirme con la secretaria de los pueblos originarios en Ushuaia, con Vanina Ojeda, que también ella pertenece a la comunidad indígena de Rafaela Easton, que también ellos son Selknam, y recibí mucho cariño, mucho afecto. Hasta el día de hoy hemos establecido una amistad como hermanos también de un mismo pueblo, y esa ha sido nuestra conexión y el proceso que hemos tenido de identificación, de sentirnos, si bien es cierto, estamos lejos de Tierra del Fuego, tratar de sentirnos más cercanos. Y también hemos tenido otro proceso que ha sido un poco diferente con las familias que integran la comunidad Covadonga-Ona, en el sentido, ¿por qué diferente? Ellos no tuvieron quizás el privilegio, el honor o lo que nos puso en el camino la vía de haber disfrutado a su abuelo o a su abuela mucho tiempo y de haber conocido de dónde venían. Muchos de ellos conocieron de niños y después no supieron nada más de ellos. O dentro de del proceso que nuestro pueblo vivió con el genocidio, la separación familiar, las adopciones ilegales, el remate de nuestros hermanos en Plaza de Punta Arenas, para nosotros fue diferente. Nosotros pudimos disfrutar a nuestro abuelo y él pudo formar una familia que es numerosa. Y también hay otro proceso que es el que estamos viviendo ahora con todos mis hermanos, se están incluyo a mis sobrinos, a medida que nosotros hemos ido investigando, hemos ido transmitiendo toda esta información a nuestros hermanos y ellos a sus hijos, y sus hijos a sus nietos. Entonces ha sido un trabajo para que toda la familia sepa de dónde somos, cuál es nuestra descendencia, quiénes son nuestros ancestros, cuál es la historia del pueblo Selknam. Y eso ha sido un trabajo que yo creo que todavía nos queda mucho también a nosotros dos por aprender. Estamos en un proceso de aprendizaje. Pero sí ahora, 100% te puedo decir, me siento Selknam, soy un hombre Selknam, cosa que antes no lo sabía, pero ahora sí lo siento con más fuerza. También cada día, y no tan solo yo, como que algo nos llama de que queremos ir a Porvenir y estar, compartir, conocer a las personas, que nos reciban, que nos den su cariño, porque lo necesitamos. Nosotros nos queremos sentir
porverino o porveriña, como le dicen, queremos sentirnos un ciudadano de Timauquén, queremos también aportar, queremos integrarnos a la comunidad. Y eso es un proceso que yo creo que todavía es de aprendizaje y es de largo aliento, como te digo. Mi hermano aquí dentro de mi viaje, como te contaba, recolectamos hojas, plumas de algunas aves que encontré en el camino, tierra. Ya a cada uno de mis hermanos le traje este recuerdo para que ellos tengan en sus casas y se sientan que esa tierra de porvenir es también donde estuvo nuestro abuelo. Muchas gracias, José y Héctor. Voy a regresar en un momento con ustedes. Y ahora quisiera invitar a José Alonso Marchante para un poco hablar del contexto histórico en que esta gran historia familiar que nos acaban de contar se desarrolló. ¿Ah? Los Selknam fueron un pueblo que, como hemos reiterado, sufrió un intento de exterminio particularmente brutal, uno de los más cruentos en la historia de los pueblos originarios en América, y llama la atención justamente porque fue en un periodo más o menos tardío históricamente hablando, fue muy reciente, ¿ah? Fue en plena era industrial, ¿ah? Si lo podemos poner así. José Luis, ¿cómo podríamos caracterizar este proceso y efectivamente qué antecedentes tú has podido recolectar acerca de la sobrevivencia de, miembros del pueblo Selknam que dio origen a la descendencia actual? Bueno, Rafael, muchas gracias por la invitación a ti y a la Universidad de Magallanes a participar en este conversatorio tan interesante. Un saludo a los hermanos Vázquez, Chogue y Ayami, y también a todas las personas que ahora mismo, bueno, nos están siguiendo a través de las redes, ¿no? Bueno, la historia del pueblo Selknam es una historia trágica y también apasionante a la vez, porque fue uno de los pueblos que consiguió retrasar el contacto con los colonizadores por más tiempo. Como tú decías antes, Rafael, el genocidio Selknam, que hoy en día está reconocido así legalmente y también por la propia comunidad, ¿no? Ocurrió en términos históricos ayer, es decir, en una época en la que estábamos en la era industrial, como has dicho muy bien tú, y donde este tipo de prácticas, matanzas, asesinatos, persecuciones, deportaciones, no estaban admitidas, ¿no?, por la ley o por la legalidad. En estas fotografías que estás poniendo ahora podemos ver a los Selknam tradicionales, es decir, esta es la forma de vida que llevaron durante muchos miles de años viviendo en una sociedad autorregulada, autoabastecida, en una isla, la isla grande de Tierra del Fuego, y donde todo giraba alrededor del guanaco, hasta el punto de que se puede hablar de una cultura del guanaco, ¿no? El guanaco les proporcionaba a los Selknam tradicionales su alimento, pero también les proporcionaba las pieles con las que se vestían, las pieles que utilizaban para construir sus chozas o los pequeños utensilios de la vida doméstica, desde las cuerdas de sus arcos hasta pequeños punzones con los que hacían cuchillos, ¿no? Además del guanaco, y esto es muy importante señalarlo, la alimentación también estaba a cargo de las mujeres, porque este era un pueblo de cazadores y recolectoras, es decir, las mujeres tenían un papel muy importante porque se ocupaban de recolectar mariscos, de recolectar bayas, también, por supuesto, del cuidado de los niños, de transportar los enseres necesarios para construir la choza, y eso hacía que en la sociedad Selknam la mujer estuviera en un plano muy cercano con el hombre, ¿no?, de igualdad me refiero. Es una de las enseñanzas que los Selknam tradicionales nos pueden hacer a la sociedad actual, ¿no? Como digo, durante miles de años estuvieron viviendo con un modo de vida tradicional, ¿no? Cuando Hernando de Magallanes hace 500 años pasó por el estrecho que hoy lleva su nombre,
un estrecho que ya era navegado por las canoas Kaueskar desde hacía también muchísimo tiempo, que era conocido por los Aoniken que vivían en el continente o por los Selknam de la Isla Grande. Decía que Hernando de Magallanes y sus hombres lo único que pudieron ver fueron los fuegos que hacían los Selknam para avisarse entre ellos de que algo extraño estaba sucediendo, ¿no? Y hasta 1580, estamos hablando de 60 años más tarde, no tuvieron el primer encuentro, en este caso con los conquistadores españoles, un encuentro que se produce en la bahía Gente Grande, y el nombre viene precisamente por la corpulencia física de los hombres y mujeres Selknam. Ahí podemos ver un óleo de Furlong donde se ve la altura, la prestancia que tenían. Bueno, pues para los españoles eso les llamó mucho la atención y así bautizaron esa bahía. Digo que ese fue un encuentro violento. Bueno, pues a partir de ahí serán muy raros los contactos que los Selknam tengan con los colonizadores. Pero todo esto va a cambiar a fines del siglo XIX, cuando, después de la firma del Tratado de Límites entre Argentina y Chile, 1881, la isla se parta en dos y se reparta entre ambos países. Ese es el primer paso para la introducción de la ganadería ovina, y cuando la ganadería ovina llega a la isla es cuando comienza el genocidio. Esta es una de las fotografías más famosas que hay porque es probablemente la única fotografía en la que vemos a un Selknam víctima de una de estas expediciones, ¿no? Este es Julio Popper y él actuaba aquí como explorador. Mató a dos Selknam en un encuentro que tuvieron con ellos y se fotografió con ellos. ¿Qué ocurre? Que la historiografía tradicional ha aprovechado para poner a Popper como responsable del genocidio Selknam, cuando en realidad, a pesar de que era un aventurero muy codicioso y muy ambicioso, él tenía incluso un plan donde los Selknam serían dueños de sus propias tierras. Fíjense, estamos hablando de 1886, cuando lo que sucede tan solo unos años después es que los Selknam van a ser erradicados de sus tierras, ¿no? Van a ser perseguidos. ¿Por qué sucede esto? Hay un escritor argentino, Mingo Gutiérrez, que en el último viaje que hice a Tierra del Fuego me contaba que si el desarrollo económico de la Isla Grande de Tierra del Fuego hubiera sido diferente y se hubiera necesitado a la población Selknam como trabajadores masivos, como pasó, por ejemplo, en el norte de Argentina con el caucho, con el quebracho, los Selknam hubieran sido empleados en esas explotaciones, ¿no? Pero como el desarrollo económico de la ganadería ovina extensiva lo único que pedía era enormes extensiones de tierra donde pudieran pastar con tranquilidad las ovejas, los Selknam debían ser expulsados de ese territorio. Primero, se elimina al guanaco, que tiene que irse a partes más inaccesibles de la isla, porque competía con la oveja por el mismo pasto. Y eso provoca que los Selknam se encuentren sin su alimento tradicional. Y a partir de ese instante, primero, de una manera un poco espontánea, empiezan a alimentarse de las ovejas, pero después, y por eso en mi último libro utilicé la palabra genocidio y resistencia, comienzan toda una estrategia de resistencia para tratar de hacer el mayor daño posible a los grandes latifundistas de Tierra del Fuego. Rompen alambrados, matan ovejas, muchas más de las que necesitan, y la idea o el mensaje que querían transmitir los Selknam era: buscaros otro sitio para poner las ovejas, porque aquí nosotros no lo vamos a permitir. Alberto Arambur, que es un historiador magallánico, ha estudiado este tema de la resistencia y es realmente apasionante, pero fíjense que la respuesta de los Menéndez, Brown, Stubenraus va a ser justamente la contraria, es decir, van a contratar partidas de cazadores de indios, entre comillas, que van a perseguir a los Selknam. ¿Qué hacen con los Selknam que se resisten? Los matan, y hay diseminados por toda Europa restos humanos Selknam con orificio de bala, producto de un asesinato, ¿no? Eso es así. Pero es que con los que hacen prisioneros, como estos que estamos viendo ahora mismo en la fotografía, que están en Ushuaia en 1896 y que podemos ver que uno de ellos lleva en el tobillo un grillo metálico, ¿de acuerdo? Que era el que se empleaba en la Edad Media. Bueno, pues ahí se le pone a este Selknam para que no se escape. Bueno, pues este grupo fue trasladado a Chubut y la mayoría de los Selknam
fueron trasladados a la misión de Isla Dawson, ¿no? Como saben muy bien. La idea era apartarlos del territorio. No importaba que fuera de ellos, ¿no? Por ejemplo, de esos grupos que fueron a Chubut o Dawson. Y lo que se consiguió de este modo fue una disminución poblacional muy grande. Pero, a pesar de ello, hubo supervivientes. Y precisamente la tesis principal de mi último libro es que genocidio no significa de ningún modo extinción, como nos han querido hacer creer durante tantos años, ¿no? Si no quedan indígenas, no hay nadie a quien devolverle las tierras, ¿no? Un descendiente de un cazador de indios me decía, no, es una pena haberlos matado, pero mira, la Tierra del Fuego es un lugar muy tranquilo, ¿no? Bien, se equivoca porque los Selknam existen y, por supuesto, igual que lo existen en el lado argentino, lo existen también en el lado chileno. No tenía ningún sentido que no fuera así, ¿no? En estas fotos vemos cómo vemos a muchos de los supervivientes, ¿no? En la anterior eran mujeres Selknam empleadas en el servicio doméstico de las familias adineradas de Punta Arenas. Muchas de estas mujeres tuvieron hijos, muchas sobrevivieron, otras murieron de enfermedades. Y en la siguiente fotografía vemos la imagen de la misión de Isla Dawson cuando fue el famoso abrazo del estrecho de 1899. Las crónicas oficiales dicen que hubo 25 supervivientes cuando se cerró la misión, entre ellos, por supuesto, el ancestro de José Luis y de Héctor, ¿no? Carmelo Chove. Pero tiene que haber muchos más, porque, por ejemplo, cuando se hizo el remate de indios en 1895 en Punta Arenas, muchos de esos niños pequeños se entregaron en una especie de esclavitud forzada, cuando en Chile se había suspendido la esclavitud 70 años antes, ¿de acuerdo? Se entregaron a muchas familias. Entonces, evidentemente, todos esos supervivientes han tenido descendencia y muchos pueden ser Selknam sin saberlos, ¿no? También terminaron integrados, como vemos en esta imagen, como peones ovejeros en algunas estancias. Por ejemplo, en la estancia Viamonte de los Brits. ¿Qué ocurre? Que las epidemias, sobre todo en el año 22 y en el año 24, mataron a muchos de estos Selknam, pero otros muchos sobrevivieron, ¿no? Eso hace que hoy en Argentina haya existido o existe una comunidad Rafael Agistón de Selknam contemporáneos donde no hay discontinuidad. Es decir, son los mismos descendientes, son los mismos Selknam del principio, ¿de acuerdo? Con un proceso de mestizaje, de cambio de hábitos, de pérdida parcial de lenguaje, que se explica fácilmente. En las misiones, por ejemplo, les prohibían hablar en Selknam y separaban a los niños de las madres o incluso de las abuelas para que no tuvieran ese contacto. Entonces, así es como se pierde la lengua, ¿no? Esto que están viendo aquí son niños Selknam empleados en las labores de esquila, ¿no? Ahí se ve además un grupo de media docena de niños. Y de hecho, los Selknam eran reputados esquiladores, porque esa corpulencia física de la que hemos hablado antes les daba mucha resistencia y mucha habilidad, ¿no? Evidentemente, estos Selknam sobrevivieron, tuvieron descendencia, y ya le digo que en Tierra del Fuego la comunidad Rafael Agistón está reconocida legalmente desde 1995, tiene tierras que son tierras suyas tradicionales desde 1998 y está formada por más de 600 personas. Aquí vemos a los Selknam que retrataba Gusinde. Esta fotografía es muy interesante porque si antes Rafael nos ha puesto las imágenes de la ceremonia del Jaín, ¿verdad?, donde se ve a los Selknam pintados, en realidad cuando Gusinde estuvo en Tierra del Fuego en el año 1923, los Selknam vestían como vemos en esta foto, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que hubo un proceso de reconstrucción de unas ceremonias que conocían perfectamente. Entonces, era el proceso de vestir y desvestir al indígena. Hay excepcionales antropólogas, estoy pensando ahora mismo en Danae Fiore, en Cecilia Gerrard o Mariaela Rodríguez, que han estudiado todo este proceso de ocultamiento de la propia identidad indígena, precisamente porque el ser indígena en una época era discriminatorio,
podía suponer racismo o no encontrar trabajo, ¿no? Entonces, los propios Selknam trataban, como seguramente haría Carmelo en su momento, de ocultar su condición para no sufrir esa discriminación. Por suerte, las cosas han cambiado y hoy en día los Selknam, tanto de Chile como de Argentina, se muestran tremendamente orgullosos de sus ancestros y de su realidad actual. Este es Freili, esta fotografía es de 1928 y también me gusta mucho porque se le ve perfectamente vestido a la europea, con ropas occidentales, pero está tallando un arco Selknam, ¿de acuerdo? Porque era Selknam, a pesar de su apariencia, a pesar de que está fumando y los Selknam no fumaran, o de que llevaron bigote y los Selknam no usaban bigote, Freili, que hizo de guía para el finlandés Väinö Auer, fue Selknam toda su vida. En ese lugar donde se tomó la fotografía había varias familias más Selknam viviendo. Y esto está en la zona chilena de la isla grande de Tierra del Fuego. ¿Cuál ha sido el recorrido de estas familias? Pues probablemente fueron a Punta Arenas o fueron al norte o terminaron en Santiago, pero sin duda ahí hay una descendencia que está ininterrumpida, es decir, estamos hablando de Selknam contemporáneos. Y bueno, en esta fotografía tenemos a 3 mujeres legendarias, a Rafaela Histon. No es casualidad que tanto la comunidad de Chile como la comunidad de Argentina haya elegido a las mujeres para su nombre, Covadonga una en un caso y Rafaela Histon en otro, ¿no? Porque ellas fueron realmente el espíritu de resistencia, ¿no? Muchas veces mataban a los hombres, el caso de Carmelo es diferente, pero en Tierra del Fuego casi muchos hombres murieron, pero quedaron las mujeres para transmitir esa herencia ancestral de miles de años, ¿no? En el centro está Loig, de acuerdo, que es una de las informantes de Angela Chapman y también una mujer tremendamente valiosa. Y a la derecha del todo está Amalia Gudiño, que fue diputada nacional Selknam por Argentina. Ustedes tienen, antes han nombrado a Emilia, ¿no? Que creo que es mapuche y que está en el Congreso, ¿no? O en el Senado. Bueno, pues, ¿por qué no va a haber mañana o pasado un Selknam otra vez en el Congreso, en el Senado, en Chile o en Argentina? Hoy en día, según mi opinión, las comunidades originarias, y aquí la extiendo también a los Cahuéscar, a los Yaganes, a los Mapuche y a todos los pueblos que viven en América, y en América del Sur, en Chile y en Argentina, creo que tienen un tremendo protagonismo en el futuro de estas sociedades. Es mi opinión. Perfecto. José, algo que me gustaría preguntarte, uno, ¿cómo crees tú que se llegó a estructurar un relato de extinción del pueblo Selknam, sobre todo en Chile, a lo largo del tiempo? Relato que, digamos, fue verdad oficial durante mucho tiempo. ¿Ah? ¿Qué personas o instituciones crees tú, digamos, que contribuyeron a elaborar la idea de que no podía haber descendencia Selknam? Bueno, son varias aristas las que forman esa idea, ¿no? Una idea que ya está absolutamente superada y, como he dicho, si la comunidad argentina tiene reconocimiento legal desde hace 25 años, la comunidad chilena justo está en ese proceso de reconocimiento ahora, ¿no? Por un lado, tenemos los intereses de los grandes terratenientes o de las autoridades. Ya he dicho antes que si no quedan indígenas, por lo tanto, no hay nadie a los que devolverle las tierras, ¿no? Y si hay un reclamo de tierras, pues evidentemente ese reclamo no puede darse porque no queda ningún indígena, ¿no? Después, muy importante, la antropología más clásica dio por extinguido al pueblo Selknam, porque en aquella época, estamos hablando del siglo pasado, se utilizaban criterios exclusivamente biológicos. Tenías que ser hijo de padre, madre Selknam, hablar el Selknam y poco menos que cazar el guanaco o celebrar la ceremonia del Jaén cada cierto tiempo, ¿no? Todas esas ideas están absolutamente superadas y yo precisamente en el primer libro que escribí sobre la colonización de la Patagonia, en Menéndez, Rey de la Patagonia, puse demasiado el acento en mi paisano Menéndez
en las grandes fortunas, en los palacios, en las sociedades ganaderas, y utilicé, a la hora de hablar de los pueblos originarios, esas ideas más preconcebidas de Chapman, Gusinde o de Agostini, ¿no? Que hicieron un trabajo fabuloso de rescate de la memoria tradicional de estos pueblos, pero que de algún modo sentenciaron también la extinción, ¿no? Siempre se hablaba de murió el último Selknam, murió el último Yagán, la última Blanque Yagán, el último Cahuéscar, ¿no? Entonces, ese concepto era el que yo me dejé llevar un poco en ese primer libro. Por eso comencé a investigar a partir de ese momento cuál era la historia de los pueblos originarios y también el presente de sus comunidades. Y en Selknam, Genocidio y Resistencia, he tratado precisamente de visibilizar esa realidad y de explicar también cómo se llega a ella. He dicho, primero, intereses económicos y autoridades, damos por extinguidos a los pueblos, ¿no? En un momento en que lo único que valía era la ascendencia europea. En segundo lugar, la antropología más clásica, que viene siempre también de afuera y que dice, estos no son Selknam, ¿vale? O ya no quedan Selknam. Hay una anécdota, ¿no? Anne Chapman, en el último viaje que hizo a Tierra del Fuego, una de las representantes Selknam más importantes, Mirta Salamanca, se acercó a ella y Chapman dijo, no, ya no quedan Selknam. Pero Mirta es Selknam. Entonces se quedaron un poco sorprendidos, ¿no? La tercera arista de esta historia de invisibilización tiene que ver, como he dicho antes también, con las propias estrategias de protección de los indígenas, de los Selknam o de los Cahuéscar o de los Yaganes. En un momento en el que ser indígena era sinónimo de discriminación, de racismo, de violencia. Entonces trataban de ocultar o dejarlo solo en el ámbito más doméstico, más familiar, esa herencia. Hay un excelente escritor y además guía del Museo del Fin del Mundo que es Yagán y se llama Víctor Vargas, y él contaba que cuando de niño decía la profesora que los Yaganes están extinguidos, no queda ninguno, él levantaba el dedo y decía, yo soy Yagán, y le castigaban por ello. Fijaros un poco la situación, ¿no? Bueno, pues hoy él trabaja en el Museo del Fin del Mundo explicando la historia de su pueblo a los visitantes. Yo me imagino cuando el Museo de Magallanes, que seguro que lo hará también, tenga a un Cahuéscar, a un Yagán o a un Selknam explicando la historia de sus pueblos, ¿no? Creo que es algo tremendamente importante. Muchas gracias, José. Ahora vamos a abordar el mismo tema, pero desde otra mirada, una mirada que sin duda ha sido muy importante para visibilizar al pueblo Selknam, no solamente como un conjunto de personas, sino como un concepto, tanto, digamos, estético como mitológico. ¿Ah? Estoy hablando de la mirada del arte. ¿Ah? Tenemos aquí a Yami Galás, artista visual, titulada en la Universidad Católica de Chile, y debo contarles de que fue justamente ella quien nos propuso a la Universidad de Magallanes el realizar este conversatorio. Yami, bienvenida. Gracias por acoger la petición. Fue súper gratificante haber contado con el apoyo de todos ustedes, sobre todo de José Alonso también, súper cercano, debo decirlo, súper cercano con mi trabajo también. Hace mucho tiempo que nos seguimos y nos admiramos mutuamente. Y bueno, para qué hablar de mi familia amiga, Vázquez Chogue, que son los inspiradores de mi trabajo en gran parte. La verdad es que mi cercanía con el pueblo Selknam no empezó con ellos, pero se encontró con ellos y ya creo que el camino va a seguir con ellos por mucho tiempo. Y la historia que nosotros tenemos es demasiado bonita. No sé si podemos contarlo ahora, si quieren saberlo. Claro, adelante. Bueno, mira, yo empecé pintando a la Ángela Loy, que todos los que están acá en este conversatorio deben más o menos saber de quién se trataba. Muy conocida, muy famosa, pero cuando la pinté,
hubieron sensaciones así como muy, muy potentes y donde decidí ya entrarme un poco más en la información de este pueblo, y así fue como decidí desarrollar una gran exposición, la cual estoy desarrollando. Bueno, ahí ya empecé a leer libros, los libros de José, los libros de Chapman, mucha información por internet, pero siempre muy rigurosa, buscando mucho la veracidad de lo que estaba leyendo, y fue así como diseñé una propuesta completa, como te digo, la que estoy desarrollando en este momento, que va a tener itinerancia el otro año, y ya teniendo toda la propuesta armada, todas las fotografías que quería retratar, el por qué los quería retratar, los tenía listos, son más o menos 38, y lo tengo obviamente en una presentación, y quise invitar a José, que lo conocí a través de las redes sociales. Ahí me enteré que él era descendiente Seglan, y lo invité a que conociera mi propuesta, sin saber qué iba a decantar después. Y bueno, estábamos mirando la propuesta, qué le parecía, porque siempre yo con mucho respeto hacia ellos. En ningún caso es como hacer apropiación cultural, sino que siempre haciendo como un homenaje, y siempre respetando, sobre todo la opinión de ellos, que son los cercanos a mí. Y cuando le mostré toda la propuesta y la terminamos de ver, yo noté mucho su emoción, y bueno, en un momento cuando ya estábamos conversando, me dijo, bueno, ¿sabes qué? Quiero hablarte de esa foto que tú tienes de un niño. ¿Tú sabes quién es él? Y bueno, sinceramente yo le dije, nombres no tengo, pero lo elegí por esto y por esto otro, que es Carmelo. Y ahí fue cuando él me contó que era su abuelo. Ya ahí fue una conexión muy fuerte. Yo la verdad es que no sabía que era su abuelo, y ahí empezó nuestra relación más cercana con su familia. Y bueno, desde entonces ellos son un poco el motor de esta exposición, pero no porque lo esté retratando a su abuelo solamente, sino que es lo que me produce el sentir de pintarlos al pueblo, digamos, porque ellos igual me transmiten mucha información de sus ancestros en forma muy íntima, y eso me ayuda mucho a plasmar las obras, sobre todo los fondos, que los fondos tienen un peso demasiado importante, y todo eso lo llevo a cabo, pero a raíz de la información que ellos me dan. Por eso es como un sentido, por eso el nombre del conversatorio tiene mucho sentido también, el sentir, ¿es cierto? Esa es la parte que me toca a mí como artista, digamos. Perfecto. Yami, hablemos un poco de temas técnicos. ¿Ah? ¿Podrías contarnos, en base a las fotos que vamos a ir mostrando acá, cuál es la técnica que utilizas, cuáles han sido tus principales fuentes de investigación pictórica? Bueno, las fuentes pictóricas que ocupo, obviamente los libros, mucho fotografía de Gusindi, de Chapman, y bueno, la idea mía, como te digo, es cada fotografía que yo interpreto, porque es una interpretación, no es una copia, ¿ya? Porque le doy un sello muy personal. Mira, más que un sello pictórico, es un sello íntimo de lo que uno entrega en cada obra, ¿ok? Y esta exposición, por los colores, ustedes pueden ver mucho color, es obviamente llevando sus colores como cultural, digamos, culturalmente. Por eso está en base solamente al blanco, al rojo y al negro. Y el tema más importante para mí, más que la interpretación de la fotografía, es el fondo. ¿Ya? Es la conexión más importante que yo tengo, es el fondo, porque los fondos yo los pinto con las manos. ¿Ya? Los pinto con las manos, entonces es un sentir muy especial que tiene mucho peso, y las fotografías escogidas más que nada para mostrar un poco la cosmovisión del pueblo. Ya hago un recorrido no sé, de qué se alimentaban, los personajes más o menos importantes, dónde vivían, cómo vivían. Bueno, también obviamente va la parte de la ceremonia del Jain, que es un tema que hay que tocar, y la parte no tan buena, media triste, que también el genocidio, y el zoológico humano también,
también va a estar presente en uno de los cuadros más grandes que hay. Por lo tanto, la idea mía es hacer una honra, digamos, al pueblo Selknam, y para mí los Selknam están representados por la familia Chogui. Eso es súper importante porque es la conexión que yo siento con el pueblo. ¿Me entiendes? Es como mucha información íntima que me gusta recibir de ellos, y como te digo, eso me ayuda mucho a plasmar el sentir que tengo, por eso es el sentido, digamos lo que plasmo ahí. Perfecto. Yami, ¿puedes comentarnos acerca de otras expresiones, ya sea pictóricas o artísticas en general, que han surgido en Chile sobre el pueblo Selknam, que te han llamado la atención o que te han inspirado? Bueno, en general hay bastante artista que, como te dijera, que usan al pueblo Selknam como te dijera, como motivación, digamos, como inspiración, y yo lo encuentro súper legítimo, pues, así como me pasa a mí, lo puede hacer cualquier artista. Pero puntualmente, la verdad, no tengo un precedente que haga lo mismo o que lo vea. La verdad es que creo que muchos pueden interpretar fotografías así también, no así, quizás hacer la mezcla que estoy tratando de hacer yo, pero súper inspirador cuando lo hacen con respeto, con el sentido que ellos se merecen en realidad, porque a veces vemos cosas que, mira, me he encontrado con mucha información o muchos trabajos artísticos, ya sea digitales o cualquier cosa, o ilustraciones, donde, no sé, quizás se basan en una fotografía de una Yagán y le dicen que es una Selknam. Y yo creo que eso me causa un poquitito a mí de molestia, porque si tú vas a tomar una cultura, un personaje de la cultura, eso es demasiado importante, y lo mínimo que eso merece es una investigación previa, ¿me entiendes? Sobre todo si necesitamos divulgar la cultura Selknam, porque ellos necesitan mucha visibilización. Yo como artista eso es lo que yo pretendo hacer, es visibilizarlos y llevar esa noticia de que hay descendientes, de que el pueblo está vivo, pero hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo informado y comprometido. Esa es mi opinión, digamos. Perfecto, Yami. Bueno, decirle a la gente que está siguiendo esta transmisión de que esto está abierto a preguntas que pueden escribir en los comentarios del Facebook Live. Voy a leer una pregunta que yo creo que todos pueden responderla si quieren. Dice Ginia Silva Amaya: no dejan de impactarme esas fotografías del pueblo Selknam, registros de un pueblo extraordinario, todos mis respetos. ¿En qué va el reconocimiento por parte del Estado chileno? José, Héctor, ¿podrían un poco profundizar un poco en qué va el trámite ahora, actualmente? Bueno, actualmente con el ingreso del proyecto y que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados transversalmente por más de 143 votos a favor y solamente hubieron 5 abstenciones, si no mal recuerdo. Eso muestra que el trabajo y la evidencia que tuvimos que presentar ante cada diputado o representante de alguna bancada, que ante la información que ellos tenían de que el pueblo Selknam estaba extinto, y en ese minuto tenían a un descendiente con información fidedigna, les cambió bastante la percepción que tenía y que ha sido contada a través de la historia de algunos textos, tal como lo ha mencionado José Luis Alonso. Una vez que ya estamos y fue aprobado este proyecto, debe pasar a la Cámara del Senado. Entre ese interstante existe, por lo que nosotros ahora sabemos, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario, donde está ahora este proyecto. Seguramente nosotros vamos a ser citados para exponer lo mismo que hicimos con la Cámara de Diputados sobre lo que nosotros buscamos, que es bajo la ley chilena y la ley indígena,
que es el reconocimiento de un pueblo más. Y en esto quiero hacer un breve alcance a ese reconocimiento. El pueblo Selknam existe hace más de 8.000 o 10.000 años. No necesita un reconocimiento. Pero si debemos jugar o hacernos presente bajo las leyes chilenas para, por ejemplo, acceder a algunos de nuestros hijos o nietos, porque no todas nuestras familias tienen una situación económica para que uno de ellos pueda estudiar, por ejemplo, en la universidad, nosotros tenemos que postular a una beca, si es que se dan las condiciones. Y si no está, ¿en qué nos puede ayudar quizás este reconocimiento bajo esta ley? Es que estos hijos o nietos puedan también, en igualdad de condiciones como otros, dado el contexto de una situación económica, como los demás pueblos reconocidos, poder acceder también a una beca. Como les digo, nosotros somos un pueblo vivo, estamos presentes, no necesitamos un reconocimiento, pero bajo la ley chilena tenemos que participar en igualdad de condiciones. Y esta igualdad de condiciones nosotros lo hicimos presente también en la Cámara de Diputados, que sea bajo las mismas reglas de las cuales se le ha pedido a los demás pueblos en el proceso de reconocimiento que ellos han tenido, como los de Aguita, los hermanos Mapuche, Rapa, Aymara, y como está ahora el mismo proceso el pueblo Chango. Si quieren que les presentemos documentos, certificados, lo vamos a hacer. Nosotros no estamos pidiendo un trato especial, estamos pidiendo que se nos trate en las mismas condiciones que los demás hermanos o pueblos que están ahora reconocidos. No estamos buscando, como se ha comentado a veces en las redes, que nosotros vamos para ir a quitarle las tierras a quienes están en Tierra del Fuego. Nosotros estamos en otro proceso que es más familiar y de demostrar que quedaron a través de esos niños que sobrevivieron y existen familias y que existe descendencia. Entonces ahora el proceso pasa por una segunda etapa, que es lo mismo que presentamos en la Cámara de Diputados, es ponerlo también en la Cámara del Senado. Y bajo ese mismo concepto, donde hemos ido presentando las evidencias, que también es después el Estado de Chile, a través de el gobierno que esté administrando en su momento, ya sea bajo esta administración del presidente Piñera u otro más adelante, porque nosotros no sabemos cuánto va a durar este proceso. Los hermanos Chango llevan 10 años en el Congreso luchando para ser reconocidos. Nosotros llevamos aproximadamente 2 años y no sabemos si esto va a ser de un largo aliento. Y esperamos que cuando se llegue también en el consenso y en el Senado y el gobierno de turno, vean que realmente nosotros existimos. Entonces es un poco eso, como te digo, es un proceso un poco largo, de mucho trabajo. También nos está cooperando varios profesionales, antropólogos, psicólogos de la Universidad Silva Enrique, Universidad Católica Silva Enrique, donde ellos también están trabajando con nosotros, haciendo un trabajo de familiar para saber si dentro de todo nuestro relato, evidencias que tenemos, si somos descendientes, para que ese estudio también avale lo que nos está pidiendo el Estado para que nosotros podamos ser reconocidos. Estamos presentando, como te digo, todo tipo de evidencia, no estamos pidiendo ningún trato especial y queremos jugar bajo las mismas condiciones que los demás pueblos reconocidos. Y como te digo, muchas gracias. Ahora esperamos que esto siga avanzando con el éxito que cada familia quiere. Gracias, Héctor. Aquí hay otra pregunta de Chris Robles, de Puerto Natales. Dice, hoy hay una, entre comillas, polémica en las redes sociales. Una empresa hizo pijamas con diseños de la ceremonia del Jaín. ¿Qué les parece el uso de la imagen Selknam en este tipo de cosas? Bueno, esto tiene que ver con la apropiación cultural. Dejo la opinión. ¿Quién quiere expresar algo al respecto?
Bueno, yo la verdad es que una opinión corta, pero creo que cuando se hace el uso de la imagen de esa forma, yo creo que no solamente le molesta a los Selknam, sino que le molesta a toda la gente que se siente quizás con la idea de poder respetar a ellos como pueblo. A mí, por lo menos, me parece que no me hizo mucho sentido y, bueno, ellos creo que hicieron después ¿cómo se llama? Una aclaración que yo también la leí y ellos, claro, aluden a que hicieron una investigación profunda antes de hacer este proyecto, pero creo que si la investigación hubiese sido tan profunda, creo que no hubiesen hecho el proyecto, así corto. Esa es mi opinión. Claro. Bueno, yo puedo dar también mi opinión. Yo Por he supuesto. visto varias iniciativas, digamos, que lindan entre lo comercial y lo educativo muchas veces. O sea, hay emprendimientos de juguetes, pero que vienen con información acerca de... Entonces, la línea entre el aprovechamiento y el aporte es bastante delgada. ¿Ah? Yo en ese sentido sería como cauto a la hora de condenar o de apoyar. ¿Ah? Pero eso. Andrea Monge no sé si me escribe de Punta Arenas o de Santiago. Esta pregunta es para José Luis Alonso. Dice, ¿qué te motivó a escribir sobre Tierra del Fuego y sobre los Selknam? Yo en realidad llego a Tierra del Fuego siguiendo los rastros de mi paisano José Menéndez. Conocía algunos datos sobre la isla, sobre la geografía, sobre los pueblos que habían vivido allí. Y sí que sabía que, como otros tantos muchos pueblos del planeta, pueblos originarios, ¿verdad? Habían sufrido terriblemente con la colonización de sus tierras, ¿no? Pero es cuando empiezo a trabajar sobre el terreno en los archivos, cuando empiezo a conocer muchos más datos sobre los Selknam. Primero leo y veo esas imágenes que tanto han inspirado a artistas como Yami, ¿no? En sus obras, imágenes realmente fabulosas. Me doy cuenta de que estoy ante un pueblo extraordinario desde cualquier punto de vista, un pueblo que tenía un ceremonial tremendamente complejo y que mantuvo oculto a miradas indiscretas. Por ejemplo, los misioneros salesianos de Isla Dawson estaban convencidos de que los Selknam no tenían ningún tipo de vida espiritual porque ellos jamás se la revelaron allí. Mientras que, sin embargo, cuando se hacen las misiones volantes y el misionero Zenone llega a la zona de Río Fuego, ahí recoge los primeros datos sobre el Jaín, ¿no? Datos que después Gusinde va a ampliar con esas fotografías que ya sabemos que existe un proceso de reconstrucción, ¿no? En el que les pedía a los Selknam que se vistieran con las ropas tradicionales. Entonces, ahí es cuando empiezo a informarme sobre el pueblo y es cuando me quedo absolutamente entregado, ¿no?, a su historia. También lo que pasó con el genocidio, en el que tanta participación tuvo mi paisano, porque cuando yo estaba estudiando los archivos salesianos en Roma o en Buenos Aires, me encontraba con que, como eran vecinos de las estancias de Menéndez, estoy hablando de la misión de la Candelaria de Río Grande, ¿de acuerdo? No de la de Dawson. Los salesianos escribían: hemos recogido a 2 niños y a una mujer que mata, porque a los hombres los mataron los empleados de Menéndez, ¿no? O Alexander McLennan, que era el administrador de Menéndez, mató a Cauchicol y 2 indios más. Nos trajimos a las mujeres. En ese momento me quedo tremendamente impactado de el genocidio que había padecido el pueblo. Y también ahí es cuando empiezo a conocer obras de autores que a mí me han precedido y que son tremendamente importantes. Por ejemplo, en Punta Arenas pude comprar el libro de Carlos Vega Delgado sobre los vejámenes inferidos a los indígenas de Tierra del Fuego, que habla precisamente de la época del reparto de indígenas en 1895. Es un libro que a mí me impactó y que otros, antes que yo, por supuesto, habían estudiado estos temas, ¿no? Y ese fue un poco el hilo conductor que me lleva a estudiar con más detenimiento a los Selknam en los últimos años. Perfecto. Una pregunta para José y Héctor. Danae Fiore pregunta, me gustaría aprender cómo hacen sus pinturas faciales. Es una gran emoción verlos usando estos diseños.
comentarlo. Bueno, ¿cuánto quisiéramos nosotros ocupar nuestro Atari en el día a día? Un poco a lo que dice mi hermano, las pinturas corporales que usaban nuestros ancestros tienen mucho significado y también está interpretado por algunos de los colores que ellos usaban en sus pinturas, como también lo usa nuestra amiga Yami, que ella ya algo señaló que los colores más básicos que ellos usaron, el rojo, el blanco y el negro. Y como dice mi hermano José, el poder usar el Tari que ustedes ven en nuestros rostros, si lo pudiéramos hacer todos los días, nosotros seríamos felices, pero todavía tenemos quizás un poco de, no sé si de miedo o ver qué nos van a decir en la calle, porque tú sabes que de repente cuando, y seamos bien sinceros, si tú ves a un mapuche con su vestuario, con sus aros, con su cintillo, las mujeres, a veces reciben palabras quizás no muy apropiadas y de repente son rechazados. Lo mismo puede pasar con los hermanos Rapa o Aymara. Entonces, con el proceso que pasaron nuestros ancestros, de que tuvieron que ocultarse un poco y decir quiénes eran ellos, tratar de no hablar en su lengua, y si hubiesen ellos usado sus pinturas corporales, eso podía significar que a lo mejor ellos iban a ser asesinados, quizás esa terrible experiencia que ellos vivieron, nosotros también la sentimos ahora. Entonces yo no sé si el día de mañana, al ir en la calle con mis pinturas, con el Tari, no sé cómo voy a ser recibido. Entonces pasa un poco por eso, para nuestra amiga que hizo la consulta, que esperamos que la sociedad cambie un poco y que considere a todos los pueblos indígenas como parte de ellos y que se les respete su vestimenta, su cultura, su tipo de alimentación, su forma de vivir. Y yo creo que con eso seríamos una mejor sociedad también. Perfecto. Bueno, cabe recalcar de que el arte corporal Selknam era para ellos, como pueblo, un lenguaje complementario al idioma. ¿Ah? De hecho, no sabemos exactamente cuánto expresaban ellos. Sabemos algunos datos, pero estamos hablando de un lenguaje que no está del todo descifrado. ¿Ah? Incluso los Selknam ocupaban pinturas faciales para expresar sus estados de ánimo. ¿Ah? A ese nivel, digamos, de intensidad de expresividad, digamos, del lenguaje, de la pintura facial. Acá tengo otra pregunta para ustedes. Alejandro Núñez Guerrero pregunta, José Héctor, ¿cómo podemos apoyarles desde Magallanes? Bueno, un saludo especial a Alejandro, a quien pude conocer acá en Santiago y con él también sentir lo que es parte de nuestra tierra. ¿Cómo nos apoyan? Siguiendo visibilizándonos por medio de las redes sociales, manteniendo la amistad que hoy día tenemos, el poder hacer algún trabajo en conjunto, como ya lo estamos haciendo en algún momento también con Alejandro en Porvenir, y de esa forma nosotros nos sentimos contentos y tomados en cuenta como parte del territorio. A pesar de que estemos lejos, las ricas amistades que hemos podido lograr hoy en día a través de las redes sociales nos permiten estar conectados con nuestro territorio ancestral. Muchas gracias. Aquí una pregunta para José Alonso, de Jauque Trax. Dice, cuando investigaste para tu libro Menéndez, Rey de la Patagonia, ¿encontraste registros y documentación en el lado argentino de Tierra del Fuego? Bueno, en el lado argentino de Tierra del Fuego, a nivel de archivos, por ejemplo, no hay mucha cosa, porque todos los archivos salesianos, entre ellos toda la documentación procedente de la misión salesiana de Nuestra Señora de la Candelaria de Río Grande, están en Buenos Aires, y la correspondencia comercial que tenía, por ejemplo, Menéndez, Montes o Brown, por ejemplo,
están en el Archivo Regional de Magallanes, dentro del museo, ¿no? Entonces, aunque yo recorrí las estancias de la zona y recorrí todo el territorio, cuando fui a ver la documentación que se generó allí, estamos hablando de documentación archivística, todo lo encontré en Punta Arenas o en Buenos Aires. Así que allí no realicé ninguna investigación sobre el terreno. Hay un libro de defunciones de partidas de bautismo, de matrimonio, que llevaban los salesianos, igual que han comentado antes los hermanos Vázquez Chogue sobre la misión de Dawson, pero cuya copia también se encuentra en Buenos Aires. Entonces, ese archivo central de Buenos Aires es muy valioso para ver la documentación generada en Tierra del Fuego. Perfecto. Óscar Segura pregunta a José y a Héctor, ¿cómo creen que los historiadores o distintos investigadores deberían escribir sobre los Selknam de aquí en adelante? Bueno, para mí en estos momentos es muy importante el trabajo que pueden hacer ellos, en especial con lo que está saliendo hoy en día a la luz, de la forma que nos estamos dando a conocer tanto del lado chileno como del lado argentino. El poder, hoy en día yo creo que tanto escritores como antropólogos, historiadores tienen la gran oportunidad de ir contando la verdad. Como dice mi hermano, y como ha mencionado José Luis, la historiografía por la cual se escribió en su momento, cuando siempre se habló del último Selknam hombre o la última mujer Selknam, quizás faltó un punto muy importante en esa investigación. No se siguió el proceso de los niños que sobrevivieron. Y quizás desde ese punto de vista, ellos no habrían escrito que existió el último hombre o la última mujer. Y esta es la oportunidad, como dice mi hermano, que ahora que se está conociendo que sí hubo descendencia, que sí hubieron descendientes, tanto por el lado chileno como ya fue en su momento en el lado argentino, es la oportunidad para rectificar ese error que fue involuntario. No creo que haya sido de mala voluntad o para callar, o en algún momento que sí se hizo de acallar la verdadera historia de los vejámenes, pero creo que es una oportunidad importante. Y yo creo que ese sería un aporte muy valioso para el proceso que nosotros estamos llevando en este momento, tanto en el Congreso como lo que tenemos que presentar al Estado de Chile. Perfecto. Tengo otra pregunta acá para José Luis Alonso. Dice, Marcela Moraga pregunta, tengo una pregunta, ¿por qué se habla exclusivamente de genocidio Selknam? ¿Por qué no se habla también de genocidio en el caso de los pueblos Yagán y Cahuéscar? Bien, es una gran pregunta y es además un tema muy complejo que no es fácil explicar, ¿no? El genocidio Selknam está acreditado porque, aunque la palabra genocidio es un término moderno, nace en el año 1944 a raíz de lo que estaban padeciendo en ese momento el pueblo judío que vivía en Europa. Los juristas han demostrado que ese término que aparece en el 44 está explicando unos actos violentos que llevaban durante toda la humanidad sucediendo, ¿no? Tienen que cumplir varios casos o varios supuestos, ¿no? Matanzas, deportaciones, entrega de niños, creo que el caso de Carmelo es bastante claro, ¿no? Separados de sus familias tradicionales, cambio de hábitos, y tienen que darse esas circunstancias. ¿Qué ocurre con los pueblos yaganes y cahuéscar? Estos pueblos, como son pueblos canoeros, ¿de acuerdo?, tuvieron un contacto mucho más temprano con los colonizadores. Desde que empezaron a pasar barcos regularmente por el estrecho de Magallanes, los cahuéscar ya entraron en contacto con ellos. Y cuando se instalaron la misión protestante en la zona de Ushuaia, frente al canal Onasaga, los yaganes ya cambiaron también su forma de vida, ¿no? Entonces, aunque también sufrieron, por ejemplo, las enfermedades que diezmaron a su población terriblemente, o en el caso de los yaganes, los cazadores loberos acabaron prácticamente con las focas y por lo tanto estaban abocados al hambre, no hubo
estos casos que estamos hablando de esas matanzas generalizadas o deportaciones, lo cual no significa ni mucho menos que no hayan sufrido hechos violentos y están también perfectamente documentados, ¿no? Contra los Kaweskar se mandaron expediciones en las que hubo varios muertos, pero casos como el de los Selknam, de grupos de casi 200 personas trasladadas en barcos a una isla para que no pudieran salir de ahí porque los Selknam no sabían navegar, ¿de acuerdo? No se da tanto en los pueblos Kaweskar o Yaganes, que, insisto, sufrieron del mismo modo la violencia de la colonización. Perfecto. Otra pregunta para ti, José. Dice, Marcos Ruiz pregunta, ¿cuál fue tu motivación para el seguimiento a José Menéndez? Y en España, ¿cuál es el trato a los indígenas y cuál es tu visión acerca de cómo debe ser integrado el pueblo indígena? Eso es lo que dice. Bien, bueno, yo conecto con este personaje porque, como decía antes, es paisano mío, es asturiano como yo, y en la primera visita que hice en Buenos Aires al centro asturiano, ten en cuenta que el pueblo asturiano es un pueblo de emigrantes. Hay muchos más asturianos fuera de Asturias que en Asturias. La pobreza, las guerras, el hambre, la desigualdad económica llevó durante muchos siglos a los asturianos y a los españoles o europeos en general a partir muchas veces con destino a América, ¿no? Entonces, yo conozco esa figura que pone el rey de la Patagonia y es el primer... Me quedo impactado con el personaje, ¿no? Y empiezo a leer algunas cosas y empiezo a trabajar en los archivos. Y lo primero que hago es ir a Asturias, al lugar donde él nació, recorrer esa zona. El siguiente viaje ya es a Tierra del Fuego, a las estancias que hoy siguen exactamente igual que en época de Menéndez y siguen siendo propiedad, por supuesto, de sus descendientes. Y ya empiezo a trabajar los archivos. Y ahí me voy encontrando la historia, a medida que avanzo, que es una historia tremendamente trágica, ¿no? Lo decía antes. Y se me ocurre la idea de contar la historia de la colonización de la Patagonia a través de las vivencias de mi paisano Menéndez. Y precisamente en ese primer libro dejó muchos temas sin tocar, y uno de ellos era el de los pueblos originarios, ¿no? Con respecto a cómo se percibe aquí, bueno, aquí en España hubo una gran conmoción en 1992 cuando se pretendió celebrar unánimemente los 500 años del descubrimiento, entre comillas, por supuesto, de América, ¿no? En aquel momento ya hubo un debate muy grande en la sociedad en la que mucha gente empezó a cambiar la versión oficial que nos habían dado de la colonización de América, en la que los españoles, en este caso, y los portugueses, habían llevado la civilización, ¿no? Y empezamos a encontrar otros datos, como que, por ejemplo, en el primer siglo hay un descenso poblacional del 90% de la población de América. Esos son estudios recientes, ¿no? Entonces, hoy en día, la mirada sobre la colonización de América es una mirada crítica y en los textos escolares se explica toda esa polémica, ¿no? De qué supuso para los taínos, por ejemplo, el que Colón tocara por primera vez tierra en su territorio. Eso es un poco la visión que tenemos ahora mismo aquí. Perfecto. Tamara Torres, Mimisa, pregunta, José, Héctor, ¿tienen conocimiento de que en Porvenir realizamos una noche Selknam? ¿Han oído hablar de eso? Sí, sí, por supuesto, nosotros, a pesar de la distancia, no estamos lejanos de lo que vive nuestra tierra ancestral, y en este caso, como señala Tamara, nosotros siempre y día a día estamos pendientes de todo lo que pasa en Porvenir. Por ejemplo, accidentes, incendios que han sufrido algunas familias en mismo Porvenir, los accidentes que ocurren en la carretera, la ceremonia que se hace en el día con fogatas en la playa, donde ellos colocan y se ve Kotay. Hacemos mucho seguimiento, seguimos muchas otras actividades que hacen algunos colegios. Tenemos a través de las redes sociales todas las actividades que a veces hace la Municipalidad de Porvenir, escuchamos sus sesiones. A pesar de la distancia, aprovechamos las redes sociales y eso, por un lado, nos hace sentir que estamos con ellos, aunque no nos conozcan, pero lo seguimos en el día a día.
Perfecto. Ciudadanos y Eh, Climas también. Mantenemos contacto con Ciudadanos y Climas de Tierra del Fuego, con la revista Meet of Fire. Tenemos muchos grandes amigos que nos hemos hecho del territorio. Claro. Y también con la WCS, que es la que administra el Parque Caruquinca, con quienes también nos han invitado a trabajar en algunos proyectos para la conservación y biodiversidad que existe en el Parque Caruquinca. En algún minuto nos van a ver por allá arreglando los senderos. Queremos contribuir también. Y gracias a Dios, como dice mi hermano, hemos hecho muchas amistades y están invitándonos a participar de alguna forma y con establecimientos educacionales, con niños de un jardín que nos recuerdo en este minuto, que es también ahí de Timauquen. Así que de esa forma nosotros nos hacemos sentir que estamos con ellos. Perfecto. Una pregunta para Yami. Dice Daniela Droguet Caro, ¿consideraste en algún momento usar color para los rostros de tus pinturas o tiene alguna intención especial que los rostros sean en blanco y negro? La verdad es que lo propuse así como propuesta porque quería resaltar el fondo, digamos. Más que nada era eso. Quise hacer una propuesta artística que resaltara, como te digo, los colores del pueblo, digamos, y así poder darle más protagonismo a eso. Increíblemente que quizás la gente piense que es la pintura figurativa, pero el mayor peso es el fondo. Miren el dato que nos da Sergio Escalona Reyes. Dice, ¿sabían ustedes que el artista plástico Sebastián Escalona demostró en que la Escuela de Arte Bauhaus de Alemania habría tomado como modelo la pintura de los cuerpos Selknam a través de fotografías tomadas por Martín Gusinde para diseñar modelos propios? No sabía. Sí. Eso no estaba en mis registros. Bueno, yo tengo conocimiento de eso. ¿Sí? Él viajó a Alemania y su propuesta fue aceptada. Él pudo demostrar de que a través de fotografías del pueblo Selknam, esta parte cultural había sido tomada de nuestro pueblo. Así que un saludo para él y también agradecido de lo que él pudo demostrar en Alemania con su estudio y su trabajo. Tengo algo acá muy interesante, un mensaje del académico de la Universidad de Magallanes, Steven Rojas, del Departamento de Matemáticas de la UMAC. Consulta, ¿qué conocimiento matemático tenían los Selknam? Como la antigüedad de los Selknam es de unos 10.000 años aproximadamente, estimo que sus conocimientos matemáticos es equivalente a los orígenes de la matemática. De hecho, escribí un artículo periodístico al respecto. El genocidio también terminó con esta gran fuente de información. Actualmente diera luces para entender el nacimiento mismo de las matemáticas. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre eso? ¿Alguna información extra? No, tampoco. En verdad no había escuchado ni relacionado mucho lo que él consulta, salvo lo que hace muy poco, inclusive salió por YouTube, que dicen que los extraterrestres también tienen alguna vinculación con nuestro pueblo. Pero quizá haya algo, y se me viene ahora a la mente una bandera que pintaron las niñas Selknam que estuvieron en la misión de Dawson, que está en el Museo de Mayorino Bayotelo, ahí en Punta Arenas, y me fijé que esta tiene varias estrellas, y está la luna, que demuestra un poco la visión que ellas tenían en el día a día de su entorno. Y están como quizás muy matemáticamente alineadas y en cierta cantidad. Y quizás algo haya de lo que él menciona, de que a lo mejor ellos quizás sabían contar, no sé, como digo, pero esa bandera me lleva a ver que algo hay de eso, porque están casi muy perfectamente alineadas, tienen una estructura que a lo mejor tenemos que investigarla, pero está ahí en el museo.
y es cosa que alguien si le llama mucho la atención y a quien hace la pregunta la pueda visitar y ahí quizás podamos encontrar esta incógnita que él nos hace. Tiene 50 Bueno, estrellas la bandera. Bueno, Don Steven publicó este artículo hace muy poco en la prensa austral de Punta Arenas. Así que vamos a buscarlo y se los vamos a enviar a ustedes para que puedan leer. Muchas gracias. Porque de hecho es un abordaje bien original, digamos, al tema de los pueblos originarios. ¿Ah? Sobre eso mismo, Gastón Noria pregunta, y con esto vamos cerrando el conversatorio, ¿es válido seguir utilizando el término indígena para los pueblos originarios? Siéntanse libres de contestar los que quieran. Bueno, si quieren puedo hablar yo. Adelante. Creo que el término con el que se autodefinen los pueblos originarios tiene que ser decidido por los propios pueblos originarios. Voy a poner simplemente un ejemplo, ¿no? Los yaganes y los cahuéscar han decidido que ese es su nombre y no Alacaluf o Yamana, que era otro nombre que tenían, ¿no? Con respecto a la manera genérica, hay nombres aceptados, como puede ser indígenas, también aborigen, que significa desde el origen, es decir, que están allí desde siempre, ¿no? Y fíjense que en el norte de América, en Estados Unidos, los pueblos indígenas aceptan el término indio, lo aceptan, a pesar de que sabemos todos perfectamente que ese término vino de un error, puesto que Colón pensaba que había llegado a la India, ¿no? Pero ellos se consideran indios americanos y el museo más importante que hay es el Museo Nacional del Indio Americano, y así se llama, y no es ningún insulto para ellos. Sin embargo, en toda América Latina el término indio es insultante. Ya digo que son siempre las comunidades las que tienen que decidir cuáles son los términos que consideran válidos para autorreferirse a ellos. Perfecto. Amigas y amigos, vamos a despedir este conversatorio, pero me gustaría que cada uno de los que han participado acá entregue su conclusión o su mensaje, si podemos llamarlo así, a todos nuestros auditores. José, Héctor. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad de, como decíamos anteriormente, de aprovechar de enviarle un saludo a toda nuestra red de amigos que tenemos en Punta Arenas, a la gente de la WCS, a los guardaparques del Parque Caruquinca, a nuestros hermanos Cahuéscar, Yagán, Huilliche, que están siempre también en contacto con nosotros, a la 12ª zona de carabineros también, de Punta Arenas, de la 3ª comisaría de Porvenir, a nuestros amigos que también se han hecho por las redes desde España, a David de Francia, al antropólogo Jeremy Danesman, y a todos nuestros amigos que nos están apoyando y que hoy día obviamente va a crecer nuestra red de amistad, y especialmente con aquellos que están en Tierra del Fuego, en la isla, a Ciudadano y Clima, Alejandro, a la revista Mito Fire, a Andrea Monge, un abrazo para su hija, una niña muy especial que cuida la isla, así que creemos que ahí tenemos la futura Greta chilena, va a salir de nuestra isla. Así que un abrazo especial para todos y especialmente a la UMAC por la oportunidad que nos dio para estar junto a nuestra amiga Janmi y a nuestro hermano también, ya como él ya lo sabe y lo queremos hacer sentir, a José Luis. Y un abrazo para ti también, Rafael, muy grande para todos ustedes de parte de nuestras como pueblos y familia. En Windwire, nos vemos. Yataiken. Yataiken. Perfecto. Yami, ¿quieres decir algunas palabras al cierre? Sí, claro. O sea, como artista, quiero darle un mensaje a los artistas justamente que se motivan y que ven en el pueblo Seglam su inspiración, que creo que es necesario que lo sigan haciendo, pero con respeto y con información. Y eso, necesitamos que la cultura siga viva, pero de la forma en que ellos necesitan que sea, digamos.
Y bueno, dar las gracias a ustedes también, a José Alonso, en especial, que sé que está 6 horas más tarde allá en España. Sí. A mi familia amiga, que los tengo en el corazón, y ellos saben el cariño que les tengo. Y a ti, Rafael, también, por la acogida que tuvieron como universidad de creer en esto. Y nada, pues ahí seguiremos ahí pintando. Hay otros proyectos que se vienen con los SECLAM personalmente, que también quizás tengamos otra oportunidad para poder hablar de eso también. Muchas gracias, Yami. José Alonso Marchante, escritor, ya un patagónico, honorario, desde hace ya bastante tiempo. Por favor, bríndenos unas palabras finales. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio para mí nocturno, porque aquí son la 1:20 de la madrugada, ¿no? Ha sido un lujo, ¿no? Compartir charla con los hermanos Vázquez Chogue, con Yami, que ha tenido esta feliz iniciativa, contigo, Rafael, y agradecido a la UMAC por brindarnos este espacio. Y me gustaría terminar simplemente con un agradecimiento y 2 recomendaciones. El agradecimiento es a todas las personas que nos han estado escuchando, que nos han seguido por las redes sociales, que han trasladado esas preguntas o esas dudas, ¿no? En especial a Carlos Alberto Villarroel, que tiene un grupo en Facebook que se llama Aborígenes de Magallanes y que hace un impresionante trabajo de rescate fotográfico de todo el material desde hace muchísimos años por pura pasión, ¿no? Por la historia y por los pueblos originarios. Y las recomendaciones son 2 obras escritas por autores Selknam. Es importante señalar esto, ¿no? Una de ellas es una mujer, Margarita Maldonado, que es una de las embajadoras Selknam, que ha escrito un libro que se llama Entre dos mundos, precisamente hablando un poco de esa situación, ¿no? De Selknam, mujer Selknam, que vive en una sociedad occidentalizada, ¿verdad? Pero que tiene esos ancestros Selknam y que ella misma se siente Selknam. Ella hace un trabajo en su libro, además, de recuperación de toda la artesanía, de muchas palabras, ¿no? Que son tremendamente valiosas. Y Miguel Pantoja, que ha escrito un libro que se llama El genocidio Selknam, donde precisamente habla del genocidio, pero en primera persona, puesto que él también, a nivel familiar, ha padecido o ha sufrido pues todo esto que estamos hablando de la violencia con sus antepasados o de la discriminación que hubo hasta hace poco, ¿no? Yo creo que las comunidades originarias en Chile y Argentina tienen que formar parte del futuro de ambos países y que eso los hará a los 2 países diferentes y mejores. Así que muchas gracias. Bueno, finalmente, por mi parte, decir de que estoy muy contento de que esta iniciativa se haya llevado a cabo. Nos atrajo de inmediato la idea que nos presentó Yami a través de un simple correo electrónico, ¿eh? Como comienzan muchas veces las buenas ideas. Nosotros sentimos como universidad pública del confín del mundo que teníamos que abordar este tema, ¿ah? Sobre todo, digamos, en estas fechas, y también en el contexto de que se aproxima un proceso constituyente para Chile y que uno de los temas que se va a debatir para una nueva constitución es justamente el carácter de plurinacional de un Estado chileno reformado, ¿ah? Así que creo que hemos hecho un aporte con este conversatorio, esperamos seguir haciéndolo por medio de Ventana Cultural UMAC, que es la iniciativa que levantamos justamente para seguir compartiendo contenidos de arte y culturas, no cultura, culturas, ¿ah? En tiempos de pandemia, ¿ah? Para Magallanes y más allá. Y creo que hoy eso lo hemos cumplido plenamente. Así que les enviamos un abrazo afectuoso a todos ustedes. Espero algún día conocerlos en persona, ¿ah? Eh, Contarles de que este video va a quedar alojado en Ventana Cultural UMAC en Facebook, pero también lo vamos a subir a YouTube. ¿Mm? Así que ahí se los vamos a hacer llegar para que ahí lo compartan con sus contactos. ¿Ah? Así que, amigas y amigos, José, Héctor, Yami, José,
Muchas gracias por esto, por su tiempo y por haber brindado no solamente un pedazo importante de su tiempo, sino también de su propia alma. ¿Ah? Esto no fue una actividad académica, sino que fue una conversación y un compartir, ¿ah? Que también es una forma de construir conocimiento. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias. Chorren, Serna. Chorren, chorren, chorren. Chorren.